Lo recuerdo bien. Era una tarde de abril, muy soleada. Yo llegaba a una cita con mi editor en la cafetería de abajo de la editorial. Oh, sí, iba muy entusiasmada. Sabía que había leído mi novela y que iba a decirme lo maravillosa que era. En el camino me interceptó uno de los chicos de aldeas infantiles de UNICEF. Con tal de llegar pronto a mi cita, le di mi número de tarjeta de crédito. 7 años después, sigo apoyando a las aldeas infantiles. Finalmente, llegué a la mesa. Ahí estaba mi editor, muy querido editor con el que ya había trabajado 3 novelas. Y aquí le había mandado yo mi más reciente novela, que, claro, yo tenía la expectativa de que fuera publicada por mi editorial de ese momento, una de las más grandes actualmente, uno de los dos conglomerados gigantescos y monopolizantes que existen. Y cuando vi el engargolado que llevaba con mi novela impresa, estaba lleno de esas banderitas que los booktubers usan para marcar todas las páginas en las que subrayan cosas. Los booktubers lo hacen para marcar frases que les gustan. Los editores lo hacen para marcar todos los errores que encuentran. Antes que nada, mi editor se ofreció a invitarme el café. Uno de esos cafés de 50 pesos que nadie debía nunca de tomar. De conocida marca de una sirena que por alguna razón tiene 2 colas abiertas así. Tal vez es la sirena ideal que no necesita piernas para poder tener una sana sexualidad femenina. Después de invitarme al café, nos sentamos mientras yo atisbaba aquel engargolado que no auguraba más que lágrimas y penurias. ¿Qué te pareció la novela? Mi editor suspiró ligeramente con esta cara. Después de eso prendió un cigarrillo, sin atreverse todavía a enfrentarse a su querida autora que en previas ocasiones había entregado novelas que casi habían ido directo a la imprenta, muy bien corregidas, originales, divertidas. Qué gran expectativa teníamos de esta nueva novela, mi querida Lorena. No, no me dijo eso. Me dijo, déjame fumarme un cigarro. Y ahí sí que dije, oh my God, viene algo muy malo. Empezó a fumar su cigarro mientras me preguntaba cómo estaba. Me preguntó qué era el papel que traía en la mano y yo le conté que me había interceptado uno de los chicos de UNICEF y que con tal de sacármelo de encima lo antes posible le había dado mi tarjeta de crédito para apoyar las aldeas UNICEF. Una buena acción salida de un momento de ansiedad y angustia por llegar a mi cita, a que me dijeran, bravo, Lorenita, tu novela está muy bien. Nótese aquí que esta no era mi primera novela ni con este editor, ni en esta editorial, ni en general. Era la quinta novela, no, la sexta novela que yo terminaba, incluyendo ahí 2 que nunca serán abiertas al público por su ínfima calidad y evidente uso de los clichés y de otros tópicos llenas de errores, etcétera. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal? ¿Ya empezaste algo nuevo? Pues no, no he empezado algo nuevo porque pues estamos trabajando en esta. Ya, eh, ¿sabes qué, querido? Ya escúpelo, ya dime, ya vi el engargolado, ya vi las banderitas, ya vi los post-its. Venga. Y entonces mi querido editor procedió a destrozar mi novela por completo. Él es una persona muy propia,
no usa malas palabras, no levanta la voz, es muy tranquilo y decente y en ningún momento quiere lastimar. Y sin embargo, las cosas que me decía con una crítica totalmente constructiva y se notó que estaba buscando las palabras correctas, los eufemismos correctos para decirme en más o menos palabras que había escrito una bola de bosta. ¿Qué es bosta? Dícese de abono, dícese de excremento animal, dícese de lo que se te pega en el zapato cuando vas caminando, tan contento porque estás teniendo un buen día y en eso, eso. Empezamos a recorrer el manuscrito y es el manuscrito más lleno de notas, papelitos y rayones en color rojo y verde que yo hubiera visto en mi vida. Todos sabemos que las correcciones se hacen en rojo, pero el verde era un paso adicional. El rojo eran los errores de redacción, las distracciones, los dedazos, y el verde eran las inconsistencias de trama, los errores de los personajes y las cosas que de plano no funcionaban a nivel historia. Y déjenme decirles que aquello era un collage de colores, de notas, de papelitos, de dibujitos, caritas tristes, alguna que otra carita feliz que mi querido editor quiso poner por ahí para alegrarme el día, como una paletita después de que te vacunan en el pediatra. Y la cita duró como 1 hora y media, en la que sistemáticamente me fueron destrozando ese texto y donde me fui dando cuenta de que no todo lo que yo escribía era maravilloso, ni era publicable, ni siquiera siendo ya una escritora publicada o una escritora profesional. Esta novela estaba inspirada en una historia que a mí me gusta muchísimo, que es la historia del fantasma de la ópera. Es una historia que a mí me conmueve un montón. Les cuento esto para que no crean que me estoy inventando esto. Esto es una historia totalmente real. En las novelas que has estado entregando ya no había estos errores. Los personajes eran frescos y aquí pues los personajes son muy clichés, hay un exceso de drama adolescente que me sorprende viniendo de ti, una manera de presentar las relaciones entre los personajes muy vista, muy de telenovela para puertos, muy de telenovela mexicana, muy de cómo voy a desgarrarle el alma al lector. Mi primera reacción, como siempre es la reacción de las personas cuando nos atacan, es ponernos a la defensiva. Entonces, mi primera idea fue decir, bueno, todavía no está corregida y tal, pero a medida que seguimos hablando, me fui quedando calladita porque me fui dando cuenta de que tenía razón en todo lo que decía. Esto es muy complicado y es una línea muy delgada porque hay una diferencia grande entre tomar todas las críticas y dejar que desaparezca tu voz en tu propio texto. Yo viví esto muy de cerca en uno de mis talleres con la primera parte de Gothic Doll, en donde acabé redactando 4 principios distintos para esta novela porque no parecía que nada le gustara a la gente de mi taller. Y entonces ahí dejé de escuchar mi voz por escuchar la voz de los demás. Cambié tanto el principio, cambié tanto el tono que al final ya no tenía nada que ver con lo que yo quería decir y esto fue una lección muy útil para mí porque después volví a la primera cosa que había escrito y dije, bueno, en este caso escuché, integré las opiniones, tomé cosas que me servían, probé, o sea, experimenté con todo lo que me dijeron, que siempre es un aprendizaje muy valioso, y después volví a escuchar mi propia voz, ya habiendo pasado por el filtro de opiniones que yo respetaba, de gente con conocimiento de causa, pero volví a mi instinto inicial. Entonces aquí mi primera reacción defensiva fue, bueno, a él no le gusta, pero eso no quiere decir nada, no quiere decir que no por eso, no quiere decir que por eso no sea buena. las cosas me fueron haciendo clic, las piezas me fueron encajando y dije, es cierto, esta idea era una idea vieja y anterior a Gothic Doll, anterior al crecimiento que a mí me forzó a hacer la trilogía, que empezó con un narrador, siguió con 2 y terminó con 4, en diferentes planos temporales y espaciales, etc. Y todo esto me había llevado a crecer mucho como autora y al volver a una historia muy anterior,
más justamente de mi adolescencia, de mi juventud, se notaban estos errores en la trama, se notaba esta superficialidad en las interacciones, se notaban estos diálogos impostados. ¿Qué es un diálogo impostado? Cuando leemos en un libro de jóvenes, por ejemplo, una conversación que tienen donde hablan de una manera muy propia y muy elegante, como no habla la gente joven. Eso es un diálogo impostado, algo que suena artificial, algo que suena que seguro no podría pasar en la realidad. Y así eran mis diálogos, eran súper solemnes y súper dramáticos. Y cuando yo lo escribía, no voy a negar que lo disfruté, que sí hubo una autocomplacencia, que era una novela de placer culpable. Y no me arrepiento de haberla escrito, porque en el fondo, ni siquiera en el fondo, uno escribe un montón y la mitad de esas cosas no necesariamente son buenas. Uno escribe para ponerse a prueba, uno experimenta, uno tiene cosas dentro que a veces tiene que vaciar. Una de las frases que más se le ha quedado a esta comunidad de uno de mis primeros videos es que a veces hay que escupir antes de poder cantar. Y a veces hay textos que tenemos atorados, que tenemos ganas de escribir simplemente porque sí, y que después no sirven más que para el propio aprendizaje. Si lo vemos a nivel cuadros, por ejemplo, de un artista plástico, no todas serán obras de arte. A veces habrá una emoción contenida que habrá que vaciar en el lienzo y que después tal vez estéticamente no funciona o no acaba diciendo lo que el artista buscaba, pero ese lienzo ya está ahí, sirva o no sirva. Mi hermana tuvo uno de estos lienzos y después acabó siendo un lienzo en donde se mezcló cemento para una remodelación que hubo en mi casa. Entonces tuvo una segunda vida ese lienzo, era una gigantesca montaña, pero yo sí pienso que uno tiene que estarse retando constantemente. Que si tal vez esta hubiera sido la primera novela que yo le hubiera presentado a una editorial, hubieran dicho, va. Pero este editor me conocía y sabe, además, porque es amigo, que para mí es importante seguir creciendo. Entonces, como amigo y como editor, me decía, Mira, esto está atrás de las otras. Entonces, yo te podría decir que la corrijamos, que la trabajes, que hay cosas salvables, pero honestamente pienso que te va a ser más constructivo dejarla descansar un rato y ver cómo te hace sentir. ahora, esto es así, claro, uno tiene la idea de que va a seguir creciendo y mejorando con cada cosa que escribe y no por eso lo que escribimos antes no sirve para nada. Pero definitivamente hay que estarse poniendo uno en situaciones de reto y querer estar mejorando. Y eso fue lo que mi editor notó. Me notó que estaba yo pasos atrás, que estaba siendo complaciente en el mal sentido, que había o mucho que trabajar en esa novela o mucho que trabajar en mí y me dijo, Yo creo que tenías que escribir esto por ti. Yo creo que era una historia que tú tenías atorada por cosas personales que no me meto en ellas, pero como novela no funciona. hay que tener mucha madurez para entender esto y dejarlo ir. Yo no la tuve. Yo no tuve esa madurez. Yo me despedí de él muy seriamente con mi papelito, además de las aldeas de UNICEF. En ese momento estaba muy enojada con, además de todo, haber dado mi número de tarjeta de crédito. Luego me puse a pensar, un adolescente se topó en mi camino y me pidió mi tarjeta de crédito y yo se la di. Seré imbécil. Me fui a mi casa a llorar. Estuve llorando, estuve maldiciendo. Pasé por todas las etapas del duelo. Dejé ese manuscrito marcado, decidí que no quería verlo porque estaba muy enojada. Después, la negociación, empecé a ver que me había puesto algunas caritas felices, que me estaba dando algunas paletitas y que tal vez me estaba diciendo, bueno, tal vez sí. Dije, bueno, si muevo esto, si muevo esto otro. Y traté de hacer ese análisis desde un lugar más objetivo. De nuevo, en esa línea de escucho mi propia voz, tiene él razón, no tiene razón. Y lo importante ahí no era lo que él pensara, sino que tanto me hacía clic. Cuando uno se enoja tanto, cuando uno tiene una reacción tan fuerte hacia lo que escucha de alguien más, es porque algo le está resonando dentro. O sea, dicen que uno solo escucha lo que ya sabe. O sea, que si yo no hubiera estado lista para escuchar esa crítica, la hubiera desechado y hubiera pensado que mi novela era maravillosa. Pero estaba lista. ¿Qué quiere decir que estaba lista? Que muy dentro de mí supe que tenía razón. Después ya la leí y dije, ¡ay, sí es cierto! ¿Cómo se me fue esto? ¿Cómo se me fue esto otro? Porque a veces escribimos desde un lugar puramente emocional. Y eso está bien.
pero después ya tenemos que integrar también nuestro crecimiento como escritores, nuestro conocimiento, digamos, la técnica y la emoción cuando convergen, pues evidentemente deberían de dar un mejor producto y yo no había metido todavía lo otro, porque estaba tan necia de que quería escribir esa historia desde hacía muchos años porque sentía que le debía algo a esta historia, a una historia a la que le tenía mucho cariño, de nuevo, por el personaje del fantasma de la ópera, con el que yo me identificaba y al que quería encontrar una manera de redimir o de atacar o de destruir por cosas personales que yo estaba viviendo en ese momento. Entonces yo escribí una novela sumamente violenta que mi hermano calificó como, Es como un saco de cemento que te cae encima. uno dice, bueno, lo hice sentir algo, pero esa no era la sensación que yo buscaba. Eso, convergiendo con lo que me decía mi editor y convergiendo con lo que yo pude digerir unos días después, me hizo darme cuenta de que en efecto tenía su valor como desahogo, tenía su valor como la montaña que mi hermana había pintado, tenía su valor como cuando uno sale a gritar a la calle porque está enojado o golpear la almohada o como una práctica. Pero hoy, después de lo que sé, después de lo que he escrito, ya no puedo respetarme a mí misma diciendo que esto es lo mejor que yo puedo escribir ahora. Esa es la única comparación posible. ¿Es esto lo mejor que puedes dar tú ahora o no? Y en ese momento esa novela claramente no lo era. Después de digerir eso, después de madurarlo, después de pasar por esas etapas, sufrirlo y de verdad duele mucho. A mí me dolió un montón porque si me lo hubieran dicho un montón de anónimos en Wattpad o si me lo hubiera dicho un gran crítico o si me lo hubiera dicho alguien desde otro lado, lo hubiera tomado de una manera diferente. Pero aquí me lo estaban diciendo desde el cariño, o sea, desde como cuando se te acercan tus amigos y te dicen, Brother, ese corte de pelo, te quiero, tú sabes que te quiero, pero no. tengo ese manuscrito guardado y uno tiene que estar recordando también ese tipo de cosas para volver a una humildad de que siempre se puede seguir aprendiendo. Ya me han leído, ya se han impreso mis libros, ya me han dicho que sí a un libro y a otro libro y a otro libro, ya la hice, ¿no? Ya la hice, ya llegué, ya soy. Uno igual puede seguir escribiendo cosas que no sirvan. Uno igual puede seguir escribiendo. Hay altos y bajos en el camino creativo y sobre todo para mí la lección fue la humildad, el dejar ir la soberbia de, como ya escribí algo que estuvo bien tomado, todo lo que ya escriba es oro. No. También hay que saber retirarse de una batalla, eso también es valentía. Y unos meses después escribí El Club de los Perdedores, que fluyó de una manera increíble, la terminé en 4 meses y es una novela de la que estoy sumamente orgullosa, que me llevó a docenas de escuelas a dar pláticas acerca de bullying, acerca de la literatura y cómo nos acompaña, y fue un gran éxito, que fue publicada en todos los países de habla hispana, salió en versión argentina, en versión chilena, en versión española, donde cambiaron los por gilipollas y se conoció en todas partes. Y es una novela que a mí me cambió la vida, me hizo entender muchas cosas y también me hizo querer acercarme más al público de la manera en que lo hago hoy con ustedes. Así que fue importante, fue un punto de inflexión para mí ese rechazo de esa novela, esa destrucción de mi autoestima y ese levantarse como un fénix de las cenizas y decir, pues esto no fue lo mejor, ¿qué sigue? ¿No? Esto se los cuento para que vean que esto va a seguirles pasando, que las dudas tienen que seguir estando ahí y que el cuestionamiento interno de estoy haciendo lo mejor que puedo hacer es una cosa que no se acaba nunca. Uno nunca llega. Por eso en el video pasado que hablábamos de los errores de los novatos, uno, ¿cuándo puede dejar de considerarse novato? ¿Cuándo? Nunca. Uno siempre es novato en algo, uno siempre es novato en la vida, ¿no? Cualquier trabajo, incluyendo el de ser escritor, aunque lo disfrutemos y aunque sea nuestra vocación, va a tener momentos difíciles. El aprendizaje y la salida de la zona de confort siempre duele, pero todo lo importante está fuera de tu zona de confort. Todo lo valioso está fuera de tu zona de confort. Todas las aventuras y toda la magia y todo lo que tú puedes lograr está ahí donde todavía no te atreves. Muchísimas, muchísimas gracias por escuchar, pero fue un momento terrible. Gracias a que 911 me recogió de ese lago de mis lágrimas en donde me estaba ahogando.
Hoy que lo recuerdo, solo puedo decir gracias, editor, por darme esa bofetada de humildad en la cara, que sin duda me ha hecho una mejor escritora. Gracias por haberme escuchado. Les recuerdo que mi curso de escritura para principiantes está todavía con 50% de descuento hasta mañana, hasta el 11. Gracias de nuevo. Muchas gracias a los miembros de este canal por su apoyo y nos vemos muy pronto.